Hola, mi nombre es Julio César Marzán Burriel, estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Uniminuto. La clasificación de los riesgos que se manejan en la empresa son el biológico, el químico, el físico, el ergonómico y el psicosocial. Estos son los que la empresa, los que prevalecen más en la empresa, porque como es una empresa donde se trabaja manualmente todo lo que se hace. Factor de riesgo biológico. Los trabajadores están expuestos a este factor porque como es una plantación de banano y hay mucha humedad, hay muchos hongos, nemátodos, ahí se encuentran también serpientes y los trabajadores se encuentran expuestos a estos animalitos y también a enfermedades como tal. También tenemos el factor de riesgo químico. Aquí observo que hay trabajadores que ejercen la labor de fumigación y están expuestos a intoxicarse. Hay otros también que fertilizan el cultivo y también están expuestos a una quemadura, tanto como en el cuerpo. Eh, la parte eh, de los hombros y porque tienen que cargarlo. La secreción de ese producto puede producirle quemaduras en su cuerpo, tanto también como en las manos, porque se observa que hay veces que no tienen los EPP y se pueden, y al no tenerlo, pues se le producen quemaduras en las manos. También tenemos el factor de riesgo físico. Este también es un factor de riesgo muy ocasional aquí en este trabajo porque los trabajadores están expuestos a la radiación del sol cuando está en su mejor momento, como son las 12 del mediodía. El sol en ese momento está bien puesto y los trabajadores están expuestos bastante a que su cuerpo produzca quemaduras y eso en su piel. Eh, También hay ruidos en la empacadora donde se procesa el banano para el exterior. El ruido consiste en una planta de procesamiento de agua que está cerca de la empacadora. Eso constantemente tiene un motor en donde los trabajadores lo escuchan diariamente. También otro factor físico que se ve mucho es, bueno, también encontré el factor de riesgo ergonómico. Este factor de riesgo ergonómico se da mucho porque los trabajadores eh, trabajan muchas horas en una labor y eso le produce cansancio, sea en la mano, eh, en un brazo o en la cintura como tal o en la columna. Esto se da, por ejemplo, en una labor en donde su mano se le cansa es en la gurbia porque constantemente está el trabajador moviendo su mano. Eh, por ejemplo, hay otra labor también como la del embolse,
que el trabajador tiene que llevar una escalera durante varias horas y eso le produce también dolor en el brazo como tal. Y está la labor del pullero. Esto le produce dolor al trabajador en la columna y en la cintura por los movimientos repetitivos que tiene que hacer. Factor de riesgo químico. Recomendación que doy en el factor de riesgo químico, que los trabajadores se les facilite lo que es el uso de los EPP, como son los guantes, los tapabocas correspondientes. Como aquí en el factor de riesgo químico, más que todo son los trabajadores que ejercen la labor de fumigación en la finca, y los que utilizan también lo que hacen el mezclado en la empacadora con químicos, que se les facilite el tapaboca correspondiente para dicha labor. Los guantes, también la ropa correspondiente para que no sufran quemaduras. También para los trabajadores que fertilizan la finca también, que se les facilite una ropa cómoda, buzos como tal, una cachucha que le llegue al cuello, que no le queme, que no sufra quemaduras, y también que se le faciliten los guantes para que cuando se fertilice la tierra no sufra quemaduras en las manos. En el factor de riesgo físico, esto más que todo para los trabajadores que trabajan en campo. Estos trabajadores como lo son el embolsador, el amarrador, el deshojador, todos estos trabajadores se les debe facilitar una ropa adecuada para que no sufran de picaduras de insectos, para que el sol no los queme, no le queme la piel. También una cachucha adecuada o un gorro para que el sol no le queme el rostro. Pues ya eso sería. Bueno, en el factor de riesgo ergonómico, esto se daría más en el área de la empacadora. Recomendaciones, pausas activas, porque como aquí en esta labor los trabajadores son constantes en una sola parte, eh, recomendaría que cogieran o se escogiera media hora para sacarlos de la labor que están haciendo, y que hagan pausas activas referente a esa labor que están haciendo, para que no sufran cansancio, sea en la cintura o en las manos o en otra parte del cuerpo. En el factor de riesgo psicológico, pues aquí la recomendación que doy son charlas referente con los administradores y con el encargado de la finca, como tal los coordinadores. La charla sería dirigida a que no haya maltrato físico ni maltrato psicológico a los trabajadores. Que se le haga una buena recomendación o un buen llamado de atención para que esto no afecte al trabajador.